Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que un diamante, ese símbolo de fortaleza y eternidad, puede romperse con un simple golpe de martillo o quemarse hasta desaparecer si se expone a mucho calor? Así es. Aunque siempre hemos escuchado que los diamantes son lo más duro que existe en la naturaleza, eso no significa que sean indestructibles. De hecho, son mucho más frágiles de lo que te imaginas. Primero, hablemos del martillo. Todos sabemos que los diamantes son tan duros que pueden rayar cualquier otra cosa, incluso el vidrio más resistente. Pero la dureza no es lo mismo que la resistencia a los golpes. El diamante es duro para ser rayado, sí, pero su estructura interna está formada por átomos de carbono dispuestos en un patrón cristalino muy ordenado. Eso hace que, si le das un golpe fuerte en la dirección correcta, como con un martillo, el diamante puede partirse o hacerse pedazos. Imagínate romper un anillo de compromiso con solo un martillazo. No es algo que quieras intentar, claro, pero es totalmente posible. Ahora, vayamos al calor. Uno podría pensar que una piedra preciosa como el diamante resistiría cualquier temperatura. Error. Si pones un diamante en una llama muy caliente, como la de un soplete que alcance más de 900 grados Celsius, el diamante comenzará a reaccionar con el oxígeno del aire. ¿El resultado? Se empieza a quemar lentamente, como si fuera un trozo de carbón, y termina convertido en dióxido de carbono, el mismo gas que exhalamos al respirar. Un diamante, reducido literalmente a humo, no quedaría ni cenizas ni rastros visibles. Sorprendente, ¿verdad? Para entenderlo mejor, imagina que dejas una cuchara de madera muy cerca del fuego. Sabes que tarde o temprano se va a quemar. Con un diamante pasa algo similar. No se derrite como un metal, sino que simplemente arde, aunque necesita temperaturas mucho más altas. Pero al final, el resultado es el mismo. Desaparece. Estos detalles hacen que uno mire los diamantes con otros ojos. No son invencibles, solo son extremadamente duros para resistir arañazos, pero vulnerables frente a golpes fuertes y temperaturas altísimas. Así que la próxima vez que veas uno, recuerda que hasta lo que parece más perfecto tiene su debilidad. Y ahora que lo sabes, ¿qué otro material crees que podría ser aún más resistente que un diamante en ciertas situaciones? ¿Sabías que la miel es el único alimento en el mundo que prácticamente no se pudre nunca? Así es. Ese frasco de miel que tienes olvidado en el fondo de tu despensa podría estar allí dentro de 100 años y seguiría siendo perfectamente comestible. Parece magia, pero en realidad es pura ciencia natural. La miel tiene dos superpoderes que la hacen invencible contra el tiempo: una humedad muy baja y una acidez muy alta. Imagina que eres una bacteria que quiere arruinar la miel. Llegas todo entusiasmado y ¡boom! Te encuentras con un ambiente tan seco que no puedes ni respirar. Además, el ácido natural de la miel te ataca por todos lados. Resultado: ni las bacterias, ni los hongos, ni otros microorganismos pueden sobrevivir ahí. Es como tratar de vivir en un desierto tóxico. Ahora piensa en cualquier otro alimento. ¿Qué pasa si dejas un pedazo de pan en la cocina durante una semana? Exacto. Se pone duro, le sale moho verde o negro y hasta empieza a oler raro. ¿Y un trozo de carne fuera del refrigerador? Mejor ni imaginarlo. En cambio, un tarro de miel simplemente sigue allí, intacto, como si el tiempo no existiera para ella. Un ejemplo impresionante de esto es que en las tumbas de los faraones egipcios se encontraron vasijas de miel de más de 3000 años, y aún estaba buena para comer. Piensa en eso. Mientras civilizaciones enteras desaparecían, mientras imperios se levantaban y caían, esa miel seguía tan dulce como el primer día. Es como si fuera el alimento inmortal. Claro, con el tiempo puede cambiar un poco su aspecto. A veces la miel se cristaliza y se pone dura o granulada, pero no te preocupes, eso no significa que esté mala. Es como cuando el chocolate se pone blanco, su sabor sigue igual.
Para devolverle su textura líquida, solo necesitas colocar el frasco en agua tibia unos minutos y listo, como nueva. Pero jamás la metas al microondas porque podrías arruinar su estructura y sus propiedades mágicas. Otro detalle curioso es que si almacenas la miel en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa, puede literalmente durar toda tu vida. Y más. Es uno de esos regalos de la naturaleza que parecen sacados de un cuento de hadas. Así que la próxima vez que pongas miel en tu té, en tus hot cakes o en una tostada, piensa que estás usando un alimento tan antiguo como las pirámides y tan duradero como las estrellas. Ahora dime, si tuvieras que elegir un alimento para guardar en un cofre durante 1000 años, ¿también elegirías miel o preferirías intentar con algo más arriesgado? ¿Sabías que las hormigas nunca duermen como nosotros? Sí. Esas pequeñas criaturas que ves caminando en fila por el jardín, cargando migas de pan más grandes que ellas mismas, no se acuestan a dormir durante 8 horas como los humanos. Pero antes de que te imagines a una hormiga trabajando eternamente como una mini máquina, déjame contarte su secreto. Las hormigas también descansan, pero de una forma muy diferente a la nuestra. En lugar de tener un largo sueño profundo, como nosotros cuando nos metemos bajo las cobijas, ellas toman muchísimas mini siestas a lo largo del día. Cada siesta dura apenas 1 minuto, y se calcula que una hormiga obrera puede echarse unas 250 de estas pequeñas siestas en un solo día. Así, suman alrededor de 5 horas de descanso, pero repartidas en cientos de micromomentos. Es como si tú, en vez de dormir toda la noche, tomaras un montón de siestas de 1 minuto cada 5 minutos. Imagínate, trabajas, te duermes 1 minuto, vuelves a trabajar, otra siestecita, y así todo el día. Parece cansado para nosotros, pero para ellas es la forma perfecta de mantenerse siempre listas para cualquier tarea. Buscar comida, cuidar a las crías, limpiar el hormiguero o defenderlo de intrusos. Ahora, no todas las hormigas descansan igual. Las reinas, esas hormigas especiales que son como las madres de toda la colonia, sí tienen un poquito más de lujo al dormir. Ellas toman siestas más largas, de unos 6 minutos cada vez, y llegan a descansar alrededor de 9 horas en total cada día. Una verdadera vida de realeza. Mientras las obreras hacen turnos eternos de trabajo y microsueños, la reina puede permitirse dormir más tranquilo, garantizando así su buena salud para seguir poniendo huevos y mantener a la colonia creciendo. Y aunque las hormigas no tienen párpados, así que técnicamente no cierran los ojos para dormir, los científicos notaron que durante estas siestas su cuerpo se relaja, sus antenas se mueven menos y su respuesta a estímulos disminuye, señales claras de que están descansando. Piensa en un restaurante que nunca cierra. Mientras unos cocineros descansan un poquito en la cocina, otros siguen sirviendo platos, y así el restaurante nunca detiene su servicio. Así funciona una colonia de hormigas. Siempre hay quien esté trabajando, mientras otros toman una mini siesta para recuperar energía. Así que la próxima vez que veas a una hormiga parada un momento, como distraída o inmóvil, no la juzgues. Probablemente esté tomando una de sus micro siestas para volver al trabajo más fuerte que nunca. ¿Y tú? ¿Crees que podrías sobrevivir si tuvieras que trabajar todo el día tomando solo mini siestas de 1 minuto? ¿Sabías que una cucaracha puede sobrevivir durante días, incluso semanas, sin cabeza? Sí, aunque suene como una locura sacada de una película de terror, es totalmente real. Estas pequeñas criaturas tienen trucos bajo la manga, o mejor dicho, bajo el caparazón, que las hacen increíblemente resistentes. A diferencia de nosotros los humanos, las cucarachas no dependen completamente de su cabeza para vivir. Para empezar, no respiran por la boca ni por la nariz como nosotros. En lugar de eso, tienen pequeños orificios a los lados de su cuerpo, llamados espiráculos, por donde entra y sale el aire. Así que aunque pierdan la cabeza, siguen respirando sin problemas. Además, su cerebro no es el centro de mando principal como en nuestro caso. Ellas tienen una serie de ganglios nerviosos distribuidos por todo su cuerpo que controlan movimientos básicos.
Es como si cada parte de su cuerpo tuviera su propio pequeño cerebro. Así, incluso decapitadas, una cucaracha puede caminar, mover sus patas y reaccionar a estímulos como si nada raro hubiera pasado. ¿Pero qué pasa con la sangre? Pues aquí viene otro truco sucio de la naturaleza. Las cucarachas no tienen una presión sanguínea alta como los humanos. En nosotros, si nos cortamos una arteria, la sangre sale disparada. En ellas no. Su sangre fluye muy despacio, y cuando se lastiman, simplemente se forma una costra que sella la herida y evita que se desangren. Así que una cucaracha decapitada no se desangra hasta morir. Se queda funcionando como una máquina en modo de emergencia. Ahora, antes de que empieces a pensar que son inmortales, no es que vivan así para siempre. El problema viene con la comida. Sin cabeza, no pueden comer ni beber. Así que tarde o temprano, después de unos días o una semana, mueren de hambre o de deshidratación. Básicamente, no es la herida la que las mata, sino el hambre. Para ponerlo en perspectiva, imagina que un robot se queda sin su panel de control, pero sigue caminando automáticamente hasta que se le acaba la batería. Algo muy similar pasa con las cucarachas. Su cuerpo sigue funcionando mientras tenga energía, pero al final, la falta de nutrientes las alcanza. Y por si fuera poco, algunas cucarachas pueden aguantar semanas sin comer y sin agua. Así que, aún sin cabeza, dan una dura pelea por sobrevivir. No es de extrañar que hayan existido desde la época de los dinosaurios y que sigan siendo uno de los insectos más difíciles de erradicar. Así que la próxima vez que intentes aplastar a una cucaracha y creas que ya ganaste la batalla, ¿te atreverías a acercarte para ver si realmente ha dejado de moverse? ¿Sabías que las primeras almohadas de la historia no eran nada cómodas? En lugar de estar hechas de espuma o plumas, eran de piedra. Así es. En la antigua Mesopotamia, hace miles de años, las almohadas eran bloques de piedra, pero no eran piedras cualquiera. Eran cuidadosamente talladas y diseñadas para mantener la cabeza elevada mientras dormías. ¿La razón? Evitar que los insectos se metieran en la boca, nariz o oídos mientras descansabas. Imagina dormir sobre una piedra dura. Para nosotros, parece una tortura, ¿verdad? Pero en ese entonces, las personas no pensaban en la comodidad como lo hacemos hoy. Para ellos, el objetivo era mucho más práctico: alejar los insectos, especialmente en una época en la que los bichos podían ser una verdadera molestia. Sin almohada, tu cabeza quedaba muy cerca del suelo y en una región cálida como Mesopotamia, eso significaba que los insectos podían fácilmente ir a buscar un lugar donde esconderse. Y esos lugares eran tus oídos, nariz y boca. A medida que las civilizaciones avanzaban, el concepto de la almohada comenzó a evolucionar. En el antiguo Egipto, por ejemplo, las personas comenzaron a usar almohadas más elaboradas, hechas de materiales como madera o piedra. Aunque estas almohadas no eran para nada suaves, seguían teniendo la misma función: mantener la cabeza elevada para evitar los insectos y también como una forma de mostrar estatus. Los faraones y los nobles, por ejemplo, usaban almohadas decoradas con figuras y símbolos religiosos. Pero la idea de comodidad no apareció hasta mucho después. En la antigua China, las almohadas comenzaron a fabricarse con materiales más suaves, pero, curiosamente, en lugar de ser blandas y cómodas como las conocemos hoy, muchas eran de madera o cerámica. Se creía que los materiales duros mantenían el cuerpo saludable, y las personas pensaban que las almohadas suaves podían debilitarlo. Estas almohadas eran, en muchos casos, más como una especie de reposacabezas que algo para descansar profundamente, y se usaban también como protección espiritual contra los malos espíritus. Fue hasta mucho después, con el paso del tiempo y el avance de las técnicas de fabricación, que las almohadas empezaron a hacerse más cómodas. Con la revolución industrial, los materiales como el algodón, la lana y las plumas comenzaron a ser más accesibles, lo que permitió que las almohadas fueran más suaves y, por fin, cómodas. Hoy en día, tenemos una gran variedad de almohadas,
de espuma viscoelástica, de plumas, de látex, todas hechas para ofrecer un descanso reparador. Así que la próxima vez que te recuestes sobre tu almohada suave y cómoda, recuerda que en la antigüedad, las personas luchaban contra los insectos y el calor con piedras y madera. ¿Te imaginas lo que sería dormir sobre una piedra dura para protegerte de los bichos? ¿Cuánto ha cambiado la forma en que descansamos en comparación con hace miles de años? ¿Sabías que dentro de unos 4.000 millones de años, nuestra galaxia, la Vía Láctea, se fusionará con la galaxia de Andrómeda? Suena como una historia sacada de una película de ciencia ficción, pero es un evento totalmente real que los científicos han confirmado. Ahora, antes de que empieces a imaginar una gran explosión de estrellas y planetas, déjame explicarte cómo funcionará. Aunque las galaxias parecen estar llenas de estrellas que se amontonan unas sobre otras, en realidad están tan separadas entre sí que, cuando la Vía Láctea y Andrómeda se encuentren, las estrellas de cada una no se estrellarán entre sí. La distancia entre las estrellas es tan vasta que no chocarán de manera directa, pero la gravedad hará que ambas galaxias se fusionen de una forma espectacular. Imagina que tienes dos bolas de plastilina que se van acercando lentamente una a la otra. A medida que las bolas se tocan, se fusionan y se moldean juntas, formando una forma nueva. Algo similar sucederá con nuestras galaxias, pero en lugar de plastilina, hablamos de billones de estrellas y enormes nubes de gas que se combinan. La fusión de estas galaxias cambiará por completo la forma de todo el sistema local, creando una nueva estructura galáctica. Y, por supuesto, esto no será algo que veamos en nuestras vidas, ni en las de nuestros bisnietos, ya que sucederá dentro de miles de millones de años. Pero es fascinante pensar que la Vía Láctea, nuestra propia galaxia, no está estática en el espacio, sino que está en movimiento, viajando por el universo en una especie de danza cósmica con otras galaxias. En el espacio todo está en constante movimiento, así que, aunque no podamos ver este evento, sabemos que está sucediendo. ¿Te imaginas cómo será ese momento cuando la fusión se produzca? Se espera que una explosión de estrellas brillantes surja del choque, creando un espectáculo de luz impresionante. Sin embargo, lo más interesante es que nuestra posición en la galaxia cambiará, lo que podría traer consigo un nuevo orden de estrellas, planetas y sistemas solares. Y lo más intrigante es que, cuando la Vía Láctea y Andrómeda se fusionen, probablemente se formará una nueva galaxia, que algunos llaman Lactómeda. Esta galaxia tendrá una estructura completamente diferente y podría ser mucho más grande de lo que podemos imaginar. Así que la próxima vez que mires al cielo nocturno y veas la Vía Láctea, recuerda que está en un viaje largo y fascinante hacia una colisión épica con Andrómeda. Y mientras todo esto sucede, nuestro Sol, que también está en movimiento, tendrá que enfrentarse a su propio destino. ¿Te imaginas cómo cambiaría nuestro planeta con esa nueva galaxia y cómo afectaría a los sistemas que conocemos hoy? ¿Sabías que el halcón peregrino es el animal más rápido del mundo? Puede alcanzar una velocidad asombrosa de hasta 389 kilómetros por hora en picada. Eso es más rápido que la mayoría de los autos deportivos de lujo. Si alguna vez has soñado con ser más rápido que el viento, este halcón lo es, y lo hace con una facilidad impresionante. Imagina estar parado en un campo, mirando al cielo, y ver cómo una pequeña figura en el aire comienza a caer en picada. En cuestión de segundos, ese halcón ha alcanzado una velocidad que podría competir con la de un avión. A diferencia de los aviones, que requieren motores potentes, el halcón peregrino utiliza su increíble aerodinámica y sus alas afiladas como cuchillas para cortar el aire y acelerar a velocidades vertiginosas. El truco de este halcón está en su cuerpo perfectamente diseñado para el vuelo. Alas cortas y puntiagudas, un cuerpo compacto y una postura aerodinámica. Todo lo necesario para atravesar el aire a una velocidad vertiginosa. Pero, ¿cómo logra este halcón esa velocidad? Todo tiene que ver con la física del vuelo. El halcón peregrino comienza su vuelo desde grandes alturas, donde tiene suficiente espacio para ganar velocidad.
Cuando detecta a su presa, inicia su picado, que es esencialmente una caída libre controlada. Durante este descenso, su cuerpo se alinea de manera tal que minimiza la resistencia al aire, permitiéndole alcanzar velocidades que ningún otro animal puede lograr. Este picado es tan rápido que incluso podría hacer que te duela el rostro solo al imaginarlo. Y lo sorprendente es que, a pesar de alcanzar esa velocidad impresionante, el halcón peregrino no solo es rápido, sino también extremadamente preciso. Tiene una visión increíblemente aguda que le permite localizar a sus presas desde grandes distancias. Es como tener un telescopio integrado en sus ojos. Así, mientras se lanza en picada, puede calcular con precisión cuándo y cómo capturar a su objetivo, ya sea un pequeño pájaro o un insecto volador. Es tan eficiente en su caza que a veces ni siquiera necesita capturar a su presa con las garras. Con solo la fuerza del impacto al llegar a velocidades tan altas, puede aturdir a su presa antes de atraparla. Todo gracias a su increíble velocidad. Es como si estuviera equipado con un superpoder natural. La próxima vez que veas un avión volando a gran velocidad, imagina a este halcón peregrino. Y si alguna vez has soñado con correr a toda velocidad, piensa en la sensación de velocidad extrema que debe experimentar un halcón mientras cae desde el cielo. ¿Te atreverías a hacer algo así si pudieras volar como él? ¿Sabías que todo lo que tienes en tu cuerpo, desde el hierro en tu sangre hasta el calcio en tus huesos, fue creado en el corazón de una estrella que explotó? Así es. Todos los elementos que forman la vida tal como la conocemos se originaron en el interior de estrellas que, al final de su ciclo de vida, explotaron en eventos cósmicos impresionantes llamados supernovas. Imagina una estrella gigante, mucho más grande que nuestro Sol. Durante su vida, esa estrella produce energía de manera similar a una fábrica, fusionando átomos en su núcleo para crear nuevos elementos. Pero, cuando llega al final de su vida, esa estrella no se apaga suavemente como una vela. En lugar de eso, sufre una explosión masiva, liberando enormes cantidades de energía y liberando esos elementos al espacio. Estos elementos se esparcen a través del cosmos en forma de polvo cósmico, como si la estrella estuviera sembrando el universo con los ingredientes de la vida. Ahora, ¿qué pasa con ese polvo cósmico? Con el tiempo, este polvo se agrupa y se convierte en nuevas estrellas, planetas y, eventualmente, en la formación de sistemas solares. En este proceso, una pequeña porción de ese polvo se unió para formar la Tierra. Y en esa Tierra, los mismos elementos creados por la explosión de una estrella se combinaron de formas complejas para formar lo que hoy somos. El carbono que compone tus músculos, el oxígeno que respiras, el hierro que circula en tu sangre, todo proviene de esas antiguas estrellas. Tus huesos, tus células, incluso el ADN que te hace ser quien eres, tienen una historia cósmica. Es increíble pensar que, cuando miramos al cielo y vemos las estrellas brillando, estamos observando el legado de esas antiguas estrellas. Ellas no solo iluminaron el universo con su luz, sino que también crearon los bloques fundamentales de la vida. En cierto sentido, cada vez que observamos el cielo, estamos mirando a nuestros ancestros cósmicos. Los átomos que componen nuestro cuerpo viajaron a través de vastos espacios y tiempo antes de llegar aquí, y todo comenzó con una explosión en el corazón de una estrella. El hecho de que estemos hechos de polvo de estrellas nos conecta con el universo de una manera que pocas cosas pueden hacerlo. Nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, y que nuestra existencia es el resultado de una historia cósmica de billones de años. Los mismos elementos que hicieron posible la vida en la Tierra también están presentes en otras partes del universo, en otros planetas y quizás en otras formas de vida. Así que la próxima vez que mires al cielo y veas una estrella brillando, recuerda que no es solo una luz distante, es la chispa de vida que sigue viviendo en cada uno de nosotros.
¿Te imaginas qué otras historias cósmicas se esconden en las estrellas esperando ser descubiertas por nosotros? ¿Sabías que la sangre de los cangrejos herradura es azul y tiene un valor increíble en el mundo de la medicina? Aunque estos animales parezcan extraños y antiguos, con sus caparazones duros y largas colas puntiagudas, su sangre es uno de los recursos más valiosos para garantizar la seguridad de vacunas, medicamentos y dispositivos médicos. La razón de su valor se debe a una propiedad única de su sangre. A diferencia de la nuestra, que es roja debido a la hemoglobina, la sangre del cangrejo herradura es azul porque contiene una proteína llamada hemocianina, que usa cobre en lugar de hierro para transportar oxígeno. Pero lo más fascinante de todo es que esta sangre contiene células especializadas que reaccionan a las endotoxinas bacterianas. Estas endotoxinas, que pueden ser peligrosas para el cuerpo humano, provocan una reacción en la sangre del cangrejo herradura, formando un gel. Este mecanismo natural ha sido aprovechado para crear una prueba conocida como la prueba LAL, Limulus amebosit lysate, que se utiliza para detectar toxinas en vacunas y otros productos médicos. La importancia de esta prueba no puede subestimarse. Gracias a la sangre de los cangrejos herradura, los científicos pueden asegurarse de que las vacunas y los medicamentos inyectables estén libres de contaminantes que podrían ser potencialmente mortales para los humanos. Sin esta prueba, la seguridad de productos médicos podría ser mucho más incierta, ya que las endotoxinas bacterianas no son detectables de manera sencilla con otros métodos. Sin embargo, obtener esta sangre no es un proceso sencillo ni libre de controversia. Los cangrejos herradura son capturados, se les extrae sangre y luego son devueltos al mar. Aunque muchos sobreviven, estudios han mostrado que una proporción significativa de ellos no lo logra debido al estrés y las complicaciones derivadas de la extracción. Esta práctica ha puesto en peligro las poblaciones de cangrejos herradura, que son cruciales no solo para la medicina, sino también para el ecosistema marino, ya que sirven de alimento a muchas especies de aves migratorias. A pesar de los avances en la ciencia, que han permitido desarrollar alternativas sintéticas a la prueba LAL, la realidad es que muchos laboratorios aún dependen de la sangre de los cangrejos herradura debido a su alta efectividad y sensibilidad. Sin embargo, el creciente interés en métodos alternativos más éticos y sostenibles está generando un cambio en la industria. Los científicos están trabajando arduamente para encontrar nuevas formas de realizar pruebas sin dañar a estos animales, lo que sería un gran paso hacia un futuro más justo y responsable con la naturaleza. Así que, la próxima vez que pienses en los cangrejos herradura, recuerda que estos extraños animales de sangre azul no solo forman parte de la historia evolutiva de la Tierra, sino que también juegan un papel vital en la medicina moderna. ¿No sería fascinante descubrir si algún día podemos reemplazar completamente el uso de estos animales por soluciones más sostenibles? ¿Sabías que cada día pierdes alrededor de 1 millón de células de tu piel? Aunque no lo veas a simple vista, esas diminutas células están esparciéndose por todo tu entorno. Y lo que es aún más sorprendente, la mayoría de las partículas de polvo en tu casa están compuestas por estas células muertas de tu piel. Si piensas en el polvo que se acumula en tus muebles o en el aire que respiras, en gran parte es producto de este proceso natural que, aunque esencial para el mantenimiento de tu cuerpo, también contribuye al polvo que tenemos que limpiar cada día. La piel humana es increíblemente eficiente. Está en constante renovación y su ciclo de vida es muy corto. Las células de la capa más externa de la piel, la epidermis, se desprenden a medida que nuevas células nacen. Este proceso es continuo, y aunque no lo notes, lo haces todo el tiempo. En un solo día, podrías perder alrededor de 1 millón de células, lo que equivale a una gran cantidad de partículas flotando por el aire, depositándose en tu ropa, en las superficies de tu casa, en el sofá o incluso en tu cama. Aunque puede sonar un poco extraño,
Estas células muertas son un elemento clave para mantener la piel sana y funcional. Ayudan a la piel a renovarse y mantener su barrera protectora contra infecciones y daños. Sin embargo, cuando estas células caen y se mezclan con otros elementos, como polvo, pelo de mascotas y suciedad que entra desde el exterior, se forma ese polvo que siempre parece acumularse. De hecho, estudios muestran que entre un 20% y un 50% del polvo doméstico está compuesto por células muertas de la piel humana. Esto tiene algunas implicaciones interesantes. Por un lado, el polvo puede ser una fuente de alimento para los ácaros, esos pequeños insectos microscópicos que viven en nuestros hogares. Los ácaros se alimentan de las células muertas de la piel, lo que significa que las casas con más personas, o con animales, tienen más polvo debido a la mayor cantidad de células de piel que se desprenden. Y aunque los ácaros son invisibles, sus heces pueden causar alergias respiratorias y otros problemas de salud, especialmente en personas con sensibilidad. La buena noticia es que, aunque no podemos evitar la pérdida de células muertas, sí podemos controlar su acumulación. Mantener una rutina de limpieza es esencial para reducir el polvo en casa. Limpiar las superficies con un trapo húmedo, en lugar de un trapo seco, ayuda a evitar que el polvo se levante en el aire, mientras que pasar la aspiradora frecuentemente en alfombras y tapicerías también hace una gran diferencia. Además, mantener una buena ventilación y controlar la humedad en el hogar ayuda a reducir la proliferación de ácaros y otros alérgenos. En resumen, aunque la pérdida de células de piel es algo natural y necesario, es interesante cómo un proceso tan común contribuye a ese polvo que nunca parece desaparecer. Entonces, ¿alguna vez te has preguntado cómo afecta todo este polvo y sus pequeños habitantes a la calidad del aire en tu hogar? ¿Sabías que en la Edad Media, animales como cerdos, caballos e incluso ratas eran llevados a juicio y juzgados por crímenes? Aunque suene raro, esta fue una práctica muy común en Europa durante varios siglos. En aquellos tiempos, se creía que los animales, al igual que los humanos, podían ser responsables de sus acciones. Y no solo eso, sino que los juicios eran algo serio, con acusaciones formales, abogados y a veces incluso penas de muerte. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 1386, en Falaise, Francia. Un cerdo fue acusado de asesinar a un niño. La justicia medieval no dudó en actuar y el animal fue juzgado y condenado a muerte. Lo que es aún más sorprendente es que el cerdo fue vestido como una persona y ejecutado públicamente, como si fuera un criminal humano. Los aldeanos tuvieron que asistir a este evento con la esperanza de que el castigo sirviera como lección para sus propios cerdos. Otro caso notable ocurrió en 1522, en Autun, también en Francia, donde un grupo de ratas fue acusado de destruir las cosechas de cebada. Aunque las ratas no pudieron defenderse por sí solas, se les asignó un abogado para que las representara. El juicio, sin embargo, fue cancelado debido a que el abogado defensor nunca se presentó, lo que hizo que el caso quedara en suspenso. Estos juicios eran tan serios que, aunque no siempre llegaban a un veredicto, se les daba un proceso legal formal. Lo sorprendente de estos juicios era la creencia de que los animales podían tener un papel en la sociedad similar al de los humanos. En la Edad Media, muchos pensaban que todo lo que existía en el mundo, desde los humanos hasta los animales y las plantas, debía cumplir con las leyes divinas y humanas. Los animales, por lo tanto, debían rendir cuentas por sus acciones, tal como lo harían las personas. Aunque hoy nos resulte difícil comprenderlo, en esa época, la noción de justicia incluía a todos los seres vivos y se les trataba como sujetos de derecho. Pero ¿por qué se juzgaban animales? La respuesta está en la idea medieval de que los animales no solo eran criaturas de Dios, sino que también podían ser agentes activos de sus propias acciones. Si un animal mataba a una persona o causaba daño, se le consideraba responsable de ese acto.
De hecho, incluso se realizaban juicios en los que se acusaba a insectos, como las moscas o las termitas, de destruir cultivos. Estos juicios eran una manera de tratar de imponer orden y control, algo esencial en tiempos de gran incertidumbre. Hoy en día, aunque ya no se juzga a los animales como en la Edad Media, el concepto de justicia sigue siendo fundamental en nuestras vidas. Sin embargo, la pregunta sigue vigente. Si los animales pudieran ser juzgados como en aquella época, ¿cómo afectaría nuestra comprensión de la moralidad y la responsabilidad? ¿Sabías que cada vez que recuerdas algo, tu cerebro lo reescribe? Aunque parezca que nuestros recuerdos son como fotos fijas guardadas en la memoria, en realidad no son tan estáticos como creemos. Cada vez que traemos algo al presente, nuestro cerebro hace pequeños cambios, alterando incluso detalles que pensábamos que recordábamos perfectamente. Esto es mucho más común de lo que imaginas y tiene implicaciones sorprendentes sobre cómo vemos el pasado. Imagina que estás recordando una fiesta que tuviste hace unos años. Piensas en la música que sonaba, en las personas que estaban allí y en la comida que había. Ahora bien, si te pidiera que lo contaras varias veces, notarías que con el tiempo empiezas a añadir o quitar cosas de la historia. Quizás en la primera versión recuerdas una tarta de chocolate, pero en una segunda versión te das cuenta de que nunca hubo una tarta, solo pastelitos. Esto sucede porque, al evocar el recuerdo, tu cerebro lo reconstruye, incorporando nuevas ideas, emociones y experiencias recientes que no formaban parte del original. Este fenómeno ha sido demostrado por diversos estudios psicológicos. Uno de los más conocidos es el trabajo de Elizabeth Loftus, quien demostró cómo es posible modificar recuerdos a través de la sugestión. En un experimento, les mostró a los participantes un video de un accidente de tráfico y luego les preguntó con qué velocidad se habían encontrado los coches, usando diferentes verbos como chocar o golpear. Dependiendo de la palabra utilizada, los participantes recordaron el evento de manera diferente, algunos incluso afirmando que vieron cristales rotos cuando en realidad no lo sabía. Esto muestra cómo el simple lenguaje y las palabras que usamos al recordar algo pueden alterar nuestra percepción de los hechos. Otro ejemplo común es el llamado efecto Mandela, un fenómeno en el que muchas personas comparten recuerdos erróneos sobre eventos históricos. Un caso famoso es la creencia de que Nelson Mandela murió en prisión en los años 80, cuando en realidad fue liberado en 1990 y vivió hasta 2013. Lo sorprendente es que muchas personas recuerdan este evento de manera tan vívida, a pesar de que nunca ocurrió. Este tipo de recuerdos falsos no son una simple confusión, sino que pueden ser producto de la forma en que los detalles erróneos se difunden y se incorporan a nuestras memorias colectivas. Este proceso de modificación de recuerdos también explica cómo las personas pueden llegar a ser completamente convencidas de que algo ocurrió, incluso cuando la evidencia demuestra lo contrario. Con el tiempo, los detalles se distorsionan, y lo que originalmente fue un pequeño error puede convertirse en una memoria sólida y clara en nuestra mente. Entonces, si nuestros recuerdos son tan maleables, ¿cómo sabemos qué es realmente cierto? ¿Podemos confiar completamente en lo que recordamos o nuestra mente nos está jugando una broma? ¿Sabías que hay personas que pueden recordar absolutamente todo lo que han vivido desde el día que nacieron hasta el día de hoy? Esta increíble habilidad se llama hipertimesia, y las personas que la padecen tienen una memoria autobiográfica tan detallada que pueden revivir con asombrosa precisión cada momento de su vida. Pero, ¿cómo es vivir con una memoria tan perfecta? Imagina que pudieras recordar lo que comiste el 15 de marzo de hace 10 años, la ropa que llevabas puesta ese día, o incluso qué sucedió exactamente el 3 de agosto del año pasado. Las personas con hipertimesia no necesitan hacer esfuerzo alguno para evocar esos recuerdos. Al contrario de la mayoría de nosotros, que olvidamos rápidamente los detalles cotidianos,
ellos son capaces de acceder a esos momentos con una claridad impresionante. Cada día de su vida parece estar grabado en su mente, como si fueran fragmentos de una película en la que ellos son los protagonistas. Uno de los casos más famosos de hipertimesia es el de Jill Price, la primera persona en ser diagnosticada con este síndrome. Desde que tenía 14 años, Jill ha sido capaz de recordar con una exactitud abrumadora todos los eventos de su vida. Si le preguntas sobre algo que ocurrió hace años, te lo puede contar con una precisión tal que hasta los detalles más pequeños parecen frescos en su memoria. Ella no solo recuerda los eventos más significativos, como cumpleaños o viajes, sino que también puede rememorar días ordinarios, lo que comió, lo que hizo, lo que sintió. Pero vivir con una memoria tan perfecta no siempre es algo positivo. Para muchas de estas personas, recordar todo, incluso los momentos más triviales o dolorosos, puede ser una carga. Por ejemplo, en el caso de Jill, ella cuenta que, a veces, los recuerdos dolorosos del pasado la invaden sin previo aviso, lo que puede resultar emocionalmente agotador. Esta constante rememoración de eventos pasados puede impedirles vivir el presente, ya que su mente sigue atrapada en lo que sucedió hace años. Además, aunque la memoria sea impresionante, no significa que estas personas tengan una mayor capacidad de recordar otros tipos de información. Por ejemplo, no son necesariamente mejores en recordar hechos históricos o números. Su memoria se concentra únicamente en su vida personal, en lo que han vivido. Esto nos hace pensar. Si tuviéramos la capacidad de recordar absolutamente todo, ¿cómo afectaría esto nuestra visión del mundo? Por un lado, sería como tener una película de nuestra vida en nuestra mente, accesible en cualquier momento. Pero por otro lado, ¿seríamos capaces de vivir sin estar constantemente recordando quizás momentos dolorosos o vergonzosos? ¿Dejaría de tener sentido el concepto de olvidar? ¿Sabías que las lágrimas que derramamos cuando estamos emocionados son químicamente diferentes a las lágrimas que soltamos cuando cortamos una cebolla o cuando nos entra algo en el ojo? Aunque todas las lágrimas tienen algo en común, como el agua y las sales, las lágrimas emocionales tienen una mezcla única de sustancias que las hacen bastante especiales. Y no solo son una respuesta a nuestras emociones, sino que también juegan un papel importante en nuestro bienestar físico y emocional. Cuando lloramos por algo que nos toca profundamente, ya sea por tristeza, felicidad, frustración o cualquier otro sentimiento intenso, nuestras lágrimas contienen un cóctel de proteínas, hormonas y neurotransmisores que no se encuentran en las lágrimas normales. Un ejemplo de esto es la prolactina, una hormona que está relacionada con la producción de leche en las mujeres, pero que también aparece en grandes cantidades cuando lloramos. Además, las lágrimas emocionales contienen más manganeso, potasio y serotonina, que es el neurotransmisor del bienestar. Estos elementos no están presentes en las lágrimas que se producen, por ejemplo, cuando simplemente nos irrita algo en los ojos. Para entenderlo mejor, imagina que cortas una cebolla. Lo que sucede es que tus ojos producen lágrimas para protegerse de la irritación de los gases que libera la cebolla. Estas lágrimas son simplemente un mecanismo de defensa sin ninguna implicación emocional detrás. Pero cuando lloras por algo que te afecta emocionalmente, como una película triste o una discusión difícil, las lágrimas tienen una composición mucho más compleja. No solo están allí para limpiar tus ojos, sino también como parte de un proceso biológico que puede estar ayudando a tu cuerpo a lidiar con el estrés. De hecho, las lágrimas emocionales contienen leucina encefalina, que es un tipo de analgésico natural, lo que sugiere que llorar realmente puede ayudarte a sentirte mejor después de una situación estresante o dolorosa. El hecho de que llorar ayude a liberar estas sustancias químicas muestra cómo el cuerpo tiene una forma natural de lidiar con el estrés y las emociones. Al eliminar estas hormonas y neurotransmisores a través de las lágrimas, nuestro cuerpo está reduciendo la tensión acumulada.
Es como si las lágrimas no solo sirviesen para expresar lo que sentimos, sino también para limpiar nuestras emociones, ayudándonos a restaurar el equilibrio emocional. Es un fenómeno muy interesante porque muestra cómo, incluso en los momentos más vulnerables, nuestro cuerpo está trabajando para ayudarnos a recuperarnos. Entonces, la próxima vez que te encuentres llorando por algo, ya sea por alegría o por tristeza, piensa en cómo esas lágrimas no solo están saliendo de tus ojos, sino también ayudando a tu cuerpo a lidiar con lo que estás sintiendo. ¿Será que llorar realmente nos hace más fuertes? ¿O simplemente es una forma natural de liberar el estrés acumulado? ¿Sabías que tu intestino tiene su propio cerebro? No, no estoy hablando de una película de ciencia ficción. Es algo completamente real. Este cerebro se llama el sistema nervioso entérico y está compuesto por más de 100 millones de neuronas. De hecho, es tan complejo que a veces se le conoce como el segundo cerebro del cuerpo. Aunque suena sorprendente, este sistema trabaja de manera autónoma para gestionar todo lo relacionado con la digestión, el movimiento intestinal y hasta la absorción de nutrientes, sin necesidad de que tú pienses en ello. Es como si tu intestino fuera un chef experto que nunca necesita instrucciones. Imagina que estás comiendo una comida pesada, como una pizza con extra de queso. Tu cerebro no tiene que decirle a tu intestino lo que hacer, porque el sistema nervioso entérico se pone en acción de inmediato, asegurándose de que todo se mueva de la forma correcta a través de tu tracto digestivo. Este sistema se encuentra a lo largo de las paredes de tu intestino, y aunque está conectado a tu cerebro principal, puede funcionar por sí solo. Esto significa que, aunque tu cerebro no esté pensando en la digestión, tu intestino ya sabe exactamente qué hacer. Pero aquí viene lo más curioso. El sistema nervioso entérico no solo se encarga de la digestión, también está conectado con tu cerebro a través del llamado eje intestino-cerebro. Este eje es una especie de línea directa que permite que tu intestino y tu cerebro se comuniquen constantemente. ¿Sabías que, por ejemplo, casi el 90% de la serotonina de tu cuerpo, esa sustancia química que afecta tu estado de ánimo, se produce en tu intestino? Esto quiere decir que no solo lo que comes afecta a tu cuerpo, sino también cómo tu intestino habla con tu cerebro y, en consecuencia, cómo te sientes emocionalmente. Además, tu intestino tiene una relación estrecha con los microbios que viven en él, conocidos como microbiota intestinal. Estos pequeños organismos son clave no solo para la digestión, sino también para la producción de sustancias químicas que pueden influir en cómo te sientes, en tu comportamiento e incluso en tu salud mental. Imagina que tus intestinos son como un ecosistema lleno de pequeños habitantes que, en conjunto, deciden cómo tu cuerpo se siente. Si hay un desequilibrio en estos microbios, como cuando tomas demasiados antibióticos o llevas una dieta poco saludable, esto puede afectar tu estado de ánimo y tu bienestar general. Por lo tanto, cuidar tu microbiota intestinal no solo es importante para una buena digestión, sino también para mantenerte emocionalmente equilibrado. ¿Quién hubiera pensado que comer bien y cuidar tu intestino puede tener tanto impacto en cómo te sientes mentalmente? Y aquí viene la gran pregunta. ¿Podría el cuidado de nuestro segundo cerebro ser la clave para mejorar no solo nuestra salud física, sino también nuestra salud mental? ¿Sabías que si cayeras en un agujero negro pequeño, tu cuerpo sería estirado como un espagueti antes de llegar al centro? Parece una escena sacada de una película de ciencia ficción, pero la espaguetización es un fenómeno real que ocurre debido a la increíble gravedad de un agujero negro. Este fenómeno es tan impresionante que podría destruir cualquier cosa que se acerque demasiado, incluidos los seres humanos. Imagina que eres una persona normal, caminando por el espacio, y de repente te acercas a un agujero negro. A medida que te aproximas, las fuerzas gravitacionales se hacen más intensas. Si cayeras en un agujero negro pequeño, las fuerzas de marea empezarían a estirarte. Esto ocurre porque la gravedad que actúa sobre la parte de tu cuerpo más cercana al agujero negro
es mucho más fuerte que la que actúa sobre la parte más alejada, como tu cabeza. El resultado es que tu cuerpo comienza a alargarse, como si estuviera siendo estirado hacia arriba. Este estiramiento es tan extremo que tu cuerpo sería literalmente transformado en una larga tira de materia, como un espagueti. El proceso es tan violento que los objetos o personas que atraviesan el horizonte de eventos de un agujero negro de este tipo serían completamente destruidos antes de llegar al centro. Por supuesto, todo esto suena aterrador, pero hay algo aún más interesante. No todos los agujeros negros son iguales. Los agujeros negros pequeños, como los que podrían formarse por la muerte de una estrella masiva, tienen una gravedad tan intensa cerca de ellos que cualquier cosa que se acerque demasiado experimentaría esta espaguetización. Pero si cayeras en un agujero negro mucho más grande, como el que se encuentra en el centro de nuestra galaxia, la situación sería diferente. Los agujeros negros supermasivos tienen horizontes de eventos mucho más grandes, lo que significa que las fuerzas de marea cerca de ellos son más débiles. Aunque todavía estarías atrapado irremediablemente, el proceso de espaguetización no ocurriría hasta mucho más adentro del agujero negro, donde la gravedad es mucho más fuerte. En estos agujeros negros gigantes, podrías atravesar el horizonte de eventos sin ser estirado de inmediato, pero en última instancia, el destino sería el mismo. Caerías hacia el centro del agujero negro, donde la gravedad es infinita. Es fascinante pensar que la gravedad, la fuerza más poderosa del universo, puede hacer que el espacio y el tiempo se doblen de una manera tan extrema. Los agujeros negros no solo son puntos de no retorno, sino que también son los lugares donde las leyes de la física que conocemos dejan de ser válidas. ¿Cómo es posible que algo tan pequeño pueda tener un poder tan inmenso? Si un agujero negro puede hacer que todo lo que se acerque a él se estire hasta la destrucción, ¿qué secretos más podría esconder el universo en sus rincones más oscuros? ¿Sabías que hay un animal tan resistente que puede sobrevivir al vacío del espacio exterior y a condiciones extremas que matarían a la mayoría de los seres vivos? Este increíble ser es el tardígrado, también conocido como el oso de agua. Aunque parece algo sacado de una película de ciencia ficción, estos diminutos animales han asombrado a científicos de todo el mundo por su capacidad de sobrevivir en situaciones extremadamente hostiles. Los tardígrados son tan pequeños que no los puedes ver sin un microscopio. Miden menos de 1 milímetro de largo y tienen la apariencia de pequeños osos, con sus cuerpos robustos y sus patas cortas. Aunque son minúsculos, poseen una de las habilidades más impresionantes del reino animal. Pueden entrar en un estado llamado criptobiosis. En este estado, su cuerpo se deshidrata casi por completo, lo que les permite mantenerse en un estado suspendido de animación durante años, esperando que las condiciones mejoren. Es como si pudieran hacer una pausa en sus vidas hasta que vuelva a haber agua disponible, y pueden sobrevivir sin agua durante años. Lo más fascinante de los tardígrados es su capacidad para sobrevivir en lugares extremos donde nada más podría vivir. Pueden soportar temperaturas desde menos 200 grados Celsius hasta 150 grados Celsius, resistir presiones altísimas e incluso exponerse a la radiación y el vacío del espacio. De hecho, en 2007, los científicos enviaron tardígrados al espacio exterior en un experimento. Para su sorpresa, no solo sobrevivieron a la radiación y al vacío, sino que también pudieron reproducirse después de regresar a la Tierra. Este fue un gran descubrimiento, porque hasta ese momento, nadie sabía que algo tan pequeño podía soportar las condiciones extremas del espacio. Una de las razones por las que los tardígrados pueden sobrevivir a estos desafíos es la proteína especial que tienen en sus cuerpos, llamada DEUP. Esta proteína protege su ADN de los daños causados por la radiación y otros factores dañinos. Además, su capacidad para reparar su ADN después de haber sido dañado les permite sobrevivir a situaciones que destruirían a otros organismos.
Los tardígrados son, en muchos sentidos, maestros de la supervivencia. El hecho de que estos pequeños animales puedan soportar las condiciones más extremas también nos ofrece lecciones sobre la resiliencia y la adaptación. Nos muestra que la vida puede encontrar maneras de sobrevivir y prosperar incluso en los lugares más inhóspitos. Además, los estudios sobre los tardígrados están ayudando a los científicos a investigar cómo proteger a los humanos durante los viajes espaciales de larga duración, lo que podría ser crucial en misiones futuras a Marte o más allá. Si los tardígrados pueden sobrevivir al vacío del espacio y a las radiaciones más intensas, ¿qué otras criaturas increíbles podrían estar escondidas en lugares tan extremos que aún no hemos descubierto? ¿Sabías que el ADN, la molécula que contiene las instrucciones genéticas de todos los seres vivos, es una estructura increíblemente larga y delgada? Si estiráramos todo el ADN contenido en una sola célula humana, tendría aproximadamente 2 metros de largo. Imagina un hilo tan fino que es invisible a simple vista, pero que si lo desenrolláramos de cada una de las billones de células de nuestro cuerpo y lo uniéramos extremo con extremo, se extendería hasta Plutón y volvería varias veces. Esta molécula asombrosa, con su estructura de doble hélice descubierta por James Watson y Francis Crick, contiene toda la información necesaria para construir y mantener un organismo vivo, desde el color de nuestros ojos hasta nuestra predisposición a ciertas enfermedades. El ADN está compuesto por 4 tipos de bloques de construcción llamados nucleótidos, que se unen en secuencias específicas. Estas secuencias actúan como un código genético que es leído y traducido por la maquinaria celular para producir las proteínas que realizan todas las funciones de la vida. La precisión con la que se replica y se transmite el ADN de una generación a otra es asombrosa, aunque ocasionalmente ocurren errores llamados mutaciones, que pueden ser beneficiosas, perjudiciales o neutras. El estudio del ADN ha revolucionado la biología y la medicina, permitiéndonos comprender la herencia, diagnosticar enfermedades genéticas y desarrollar nuevas terapias. ¿No es impresionante pensar que toda la diversidad de la vida en la Tierra está codificada en esta elegante y microscópica molécula? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.